eres mi amigo, tú no me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías y a mí me acariciabas. Te damos gracias, Padre mío, Señor. ¡Qué bien! Gracias. Él es nuestro fiel amigo. Te adoramos, te adoro, te adoro. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. He llegado hasta la cruz, y te he visto a ti, Jesús, sufriendo y con dolor, por amarme a mi Señor, y no supe qué decir al verte allí, sufriendo por mí, ay, por mí. Gracias, Señor Jesús. No supe defenderte, callé cuando te golpeaba, me miraste si me amabas, te crucificaron y no pude hacer nada, y no sé cómo agradecerte tanto amor, que me amabas sin medidas, oh Señor, y no sé cómo agradecerte tanto amor, mi Dios, que me amabas sin medidas, oh Señor, mi Dios. Levanta tus manos y dile: te adoro, que yo te adoro a ti, te adoro, te adoro. Toma nuestra adoración, te adoro. Dile: te adoro. Cada hogar en esta tarde, te adora. Aunque a veces, Padre, venimos con heridas en el corazón, pero en esta tarde reconocemos que tú mereces la pena. Por eso dile conmigo, dile: no supe defenderte, callé cuando te golpeaba, me miraste si me amabas, te crucificaron y no pude hacer nada, y no sé cómo agradecerte tanto amor, que me amabas sin medidas, oh mi Dios,
y solo tú mereces la gloria. Te adoramos, te cantamos a ti. Hoy tu iglesia con sus manos levantadas te dice una vez más y no se cansa. Te decimos, mi Dios, te adoro, que yo te adoro a ti, te adoro. Gracias por tu sangre, gracias por tu presencia. Qué bien. Te adoramos, Señor. Muchas gracias, papá, por este privilegio que nos das de adorarte, de ensalzarte, de bendecirte. Para ti toda honra y toda gloria. Qué bien. Créanselo que el Espíritu Santo nos ha bendecido. Sinceramente y hablando egoístamente hacia mi persona y mi casa, nos quedamos a la escucha porque viene mucha más bendición. No se vayan, compartan el enlace que viene tarde de cielos abiertos. Adelante, pastor. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Gracias, Antonio. Dios te bendiga mucho. También aquí en Valladolid, pues eres muy querido y respetado por todos nosotros y muy amigos. Así que Dios te bendiga a ti y a tu casa. Y como no, que Dios bendiga este matrimonio que nos han bendecido con esas alabanzas. Y bueno, pues este canal de tanta bendición, como algunos otros también, pues se está compartiendo muchas cosas buenas de Dios. Así que agradezco a Dios el estar de nuevo. Bueno, no soy ajeno a este lugar ni a esta casa porque he estado en varias ocasiones ya compartiendo. El hermano Escobar me ha llamado en varias ocasiones. He predicado por la noche en alguna ocasión también. Y bueno, pues hoy parece ser que el Señor tenía programado este mensaje para hoy y esta moderación con nuestro hermano Antonio, lo cual doy gracias a Dios. Y nada, hermanos, antes de comenzar, pues agradecer primeramente a Dios, por supuesto, la oportunidad que nos brinda de poder transmitir la palabra de Dios en este canal. Y en segundo lugar, agradecer a nuestro hermano Antonio también, pues acordarse y que el Señor pues le haya puesto el llamarme. Y bueno, pues la verdad es que me venía un poquito complicadillo así la tarde para poder estar, pero el Señor creo que nos va a bendecir y ha sido posible estar aquí. Bueno, os voy a compartir un tema, hermanos, es un tema para todos, para trabajarlo entre todos y escucharlo bien, lo que es el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio de la gracia y de la verdad. No antes, hermanos, quiero que me confirméis si se me escucha bien. Y después, Antonio, hermano, con la confianza que tenemos, pues si ves que alguien no escucha, pisas y yo rápidamente vuelvo a conectar porque yo entiendo por qué pisas. No hace falta que me digas, perdona, José, continúa. No hace falta que digas nada, simplemente pisa y yo entiendo que la gente no escucha y rápidamente voy a volver a conectar. Así que dicho esto, hermanos, antes de entrar en la palabra, confírmame, Antonio, si se me escucha bien. Adelante. Bien, de acuerdo, pues gracias a Dios. Vamos a entrar en el tema de la palabra, hermanos. Os voy a ministrar lo que es el Evangelio de la gracia y la verdad. Gracia y verdad. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 17, dice el texto sagrado, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, vinieron por medio de Jesucristo. Repito el texto, hermanos. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mirad, gracia y verdad. Estas dos palabras, gracia y verdad, siempre las vamos a encontrar unidas. Son intrínsecamente unidas, no podemos separar la gracia de la verdad y la verdad no la podemos separar de la gracia. ¿De acuerdo? Siempre la vamos a ver unidas. Mirad, no podemos usar la verdad fuera de la gracia. Deben ir, repito, unidas la verdad y la gracia. Hemos visto en el texto que dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, repito, no podemos usar la verdad fuera de la gracia. Debe ir unida la gracia y la verdad y la verdad y la gracia. Mirad, os explico. La verdad, hermanos, una verdad o la verdad fuera de la gracia es como el cuchillo del carnicero que está bien afilado, que corta pero despedaza, rompe huesos y desgarra. Claro, hermanos, la verdad
fuera de la gracia es como ese cuchillo que corta, que desgarra y que puede herir y puede hacer daño. Pero la verdad, hermanos, dentro de la gracia, la verdad usada dentro de la gracia, es como el bisturí del cirujano que es capaz de hacer una incisión sin que apenas sangre y curar una herida o una enfermedad que hay dentro. ¿Os dais cuenta? Por eso Proverbios capítulo 16 y verso 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Os dais cuenta? Otra vez las dos frases unidas. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hermanos, la verdad hay que usarla dentro de un marco legítimo. Por ejemplo, os explico, si alguien de nosotros, hermanos, tiene un pariente, un amigo, que tiene apendicitis y hay que operarle, no le vamos a llevar al carnicero, que es nuestro vecino, que es nuestro amigo, que es muy diestro en esa materia, que tiene un cuchillo muy afilado, pero hay que operar al vecino o al amigo o al familiar, hay que operarle de apendicitis, pero no le llevamos al carnicero. No, si tiene un cuchillo muy bien afilado el carnicero, si sabe muy bien cortar ya, pero ¿dónde llevamos para operar del apéndice? Le llevamos dentro de un marco apropiado. ¿Y le llevamos a dónde? Le llevamos al hospital para que un cirujano pueda operar y quitar ese mal. Hay que usar, hermanos, la verdad dentro de un marco legítimo, dentro de la gracia. Repito, la verdad hay que usarla dentro de la gracia, dentro del marco de la gracia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hermanos, que dicen, bueno, yo siempre digo la verdad, a mí no me importa, pero yo voy con la verdad a todos los sitios y digo la verdad. Haces bien, pero lo que pasa es que si vas a usar la verdad y la usas sin gracia o fuera de la gracia, estás usando la verdad como el cuchillo del carnicero, que hiere, que despedaza y que hace daño y hace herida. La verdad, hermanos, hay que usarla dentro del marco de la gracia. No podemos ir con una verdad desnuda fuera de la gracia, hiriendo y haciendo daño, porque la verdad fuera de la gracia se convierte en ese cuchillo del carnicero que rompe, que desgaja y que desgarra y que hiere, hermanos míos. Por eso tengo que deciros que la verdad siempre debe de ir endulzada con la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repito, la verdad fuera de la gracia es como el cuchillo del carnicero, pero la verdad dentro de la gracia y usada dentro de la gracia, la verdad es como ese bisturí del cirujano que es capaz de hacer una incisión y operar y quitar un mal y sanar. Así que, hermanos, por otro lado, tampoco podemos usar la gracia sin la verdad. No podemos usar la gracia sin la verdad. He dicho que la gracia y la verdad tienen que ir unidas, intrínsecamente están unidas, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hemos visto que la verdad desnuda fuera de la gracia no debemos de usarla porque se convierte en el cuchillo que hace daño y que hiere. Que la verdad hay que usarla dentro de la gracia, sazonada con la gracia, hermanos míos, porque repito, aquellos que dicen, yo digo la verdad, pero con esa verdad estás matando a 5, estás hiriendo, estás haciendo daño. Entonces, ¿qué tienes que decir? ¿Una mentira? No, usa la verdad, hermano, usa la verdad, que la verdad es de Dios y la verdad hay que decirla, pero dentro de la gracia, sazonada con la gracia. Y repito, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero estoy diciendo que por otro lado, hermanos, la gracia fuera de la verdad, fuera del marco de la verdad, la gracia solo conduce al libertinaje. ¿Por qué? Porque no podemos ir solamente con la gracia diciendo a la gente, Dios te ama simplemente, Cristo ha muerto por ti. Claro que es una verdad, Cristo ha muerto por ti, Dios te ama, pero no le declaramos el pecado, la condenación del hombre y que el hombre está bajo juicio, que ahora lo vamos a ver, y no declaramos, hermanos, que tienen que arrepentirse porque el hombre, si no se arrepiente y sigue en su tendencia pecaminosa, ajeno a la vida de Dios, se va al infierno. No podemos ir con la gracia presentando un evangelio, hermanos, disculparme, un evangelio
evangelio de oferta, el evangelio como el Carrefour, paga 2 y llévate 3. Y podemos llevar, hermanos, el evangelio de esa forma, llevando la gracia y la gracia, pero sin usar la verdad. No, porque la gracia sin verdad conduce al libertinaje. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Somos siervos de justicia. Tito capítulo 2 y verso 11 al 13 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oh, hermanos, es verdad que el evangelio es la buena noticia. Y aquí entramos de lleno en el tema. ¿El evangelio qué es? Buena noticia. El evangelio que estamos enseñando, el evangelio de la gracia y la verdad. Pero el evangelio ¿qué es? Buena noticia. Pero os tengo que decir que la buena noticia comienza con una mala. Y dirás tú, ¿qué dices, hermano? Te lo explico. La buena noticia, el evangelio, que es la buena noticia, comienza con una mala. ¿Qué es la mala noticia? La verdad de la condición del hombre. Por eso estoy diciendo que la verdad tiene que estar dentro del marco de la gracia y la gracia tiene que estar en la verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio es la buena noticia, sí, pero la buena noticia comienza con una mala. ¿Cuál es la mala noticia? Te la voy a decir. El apóstol Pablo, hermanos míos, hace una radiografía del hombre, hace una tomografía del hombre natural y la presenta al trasluz, hermanos, de la palabra, y nos hace ver y entender como ese médico cuando mira la radiografía y puede ver los huesos internos o los órganos internos que a simple vista no los vemos, pero que por medio de una tomografía o de una radiografía el médico puede ver si hay algún daño interior que a simple vista no se ve. Pues así el apóstol Pablo hace una radiografía, una tomografía del hombre y nos lo explica la situación del hombre natural dando esta radiografía. En Romanos capítulo 3 y verso 9 dice el apóstol Pablo. Continúo diciendo, hermanos, estaba diciendo que el apóstol Pablo hace una radiografía del hombre, una tomografía, hermanos míos, y la pone al trasluz donde puede ver, hermanos míos, y podemos ver a través de lo que Pablo nos muestra, esa radiografía del hombre natural, que a simple vista no ves un mal, pero que la radiografía muestra los órganos internos, los huesos, y que entonces ese médico cuando ve la radiografía puede ver si hay un mal dentro, cosa que a simple vista no se ve, pero por medio de la radiografía se puede ver. Asimismo el apóstol Pablo lo que hace es una tomografía del hombre y nos dice en Romanos capítulo 3, verso 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, ya hemos acusado a judíos, a los judíos que tienen la Torá, que tienen los profetas, que tienen el templo, que se creen el pueblo de Dios perfecto y ellos son los que tienen todo en las manos y se creen superiores a los demás por todo ello. Pues dice Pablo, bien, pues ya hemos acusado a judíos y ya hemos acusado a todos los demás, a los gentiles, que todos, sin excepción, están bajo pecado. No dice que todos están en pecado, no. Utiliza la frase el apóstol Pablo diciendo todos están bajo pecado, es decir, bajo juicio, bajo condenación. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo juicio, bajo condenación, hermanos. El hombre natural fuera de Cristo está bajo pecado, el hombre natural fuera de Cristo está bajo condenación. Y sigue el texto diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, sepulcro abierto su garganta, veneno de áspides hay debajo de su lengua. Todos se hicieron inútiles, todos, hermanos, dice el texto sagrado, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni uno. Y rubrica el texto diciendo, ni tan siquiera uno.
todos, hermanos. Y ese todos es la familia humana. Fuera de Cristo está bajo pecado, enjuiciado, condenado, hermanos, por la justicia de Dios. Esta es la condición del hombre fuera de Cristo, hermanos. Una condición miserable, una condición que está bajo pecado y bajo juicio porque Dios la ha declarado. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 3 y verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Veis? Todos, la raza humana, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 y verso 12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y dice: y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oh, hermanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿por qué el hombre está destituido de la gloria de Dios, hermanos? ¿Por qué todos han pecado? ¿Por qué todos están destituidos de la gloria de Dios, hermanos? ¿Por qué? Lo vamos a explicar. Porque en Adán, hermanos, en Adán, todos hemos pecado. Mira, en Adán, como cabeza federal o gubernamental, como cabeza representativa de la raza humana, el pecado de Adán y la desobediencia de Adán es imputada a toda su descendencia. Por eso dice el texto sagrado: por cuanto todos pecaron. Todos en Adán hemos pecado, hermanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una imputación, hermanos, jurídica y legal, y es que Dios ha dicho que el pecado de Adán, la descendencia de Adán, como cabeza federal, como cabeza gubernamental o como cabeza representativa de la raza humana, el primer hombre, hermanos, Adán, su desobediencia y su pecado es imputado a toda la raza humana, hermanos, a toda su descendencia. Y muchos dirán: bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo Adán para que Dios nos impute el pecado de Adán a nosotros? Bien, para Dios es justo imputarte el pecado por un hombre sin que tú hubieras hecho nada, porque también para Dios es justo imputarte justicia por otro hombre, Jesucristo, sin que tú hagas nada, solo por la fe. Por un hombre entró la muerte y por otro la vida. El primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Oh, hermanos, así que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Adán todos hemos pecado. Mirad, hermanos, hay tres imputaciones tremendamente bíblicas y extraordinarias. Y la primera imputación es que el pecado de Adán pasa a todos los hombres. La segunda imputación es que el pecado de los hombres pasa a Cristo. La Biblia dice en Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue, atención, por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y atención, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y atención, hermanos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Os dais cuenta, hermanos? Primera imputación: el pecado de Adán pasa a todos los hombres. Segunda imputación: el pecado de los hombres pasa a Cristo. Y la tercera imputación jurídica y legal, hermanos, es que Cristo en la cruz muere, y la justicia y santidad de Cristo es atribuida a todos aquellos que lo reciben por la fe. Oh, hermanos, tres imputaciones: el pecado de Adán pasa a los hombres, el pecado del hombre pasa a Cristo, y la justicia y la santidad de Cristo pasa a todos aquellos que lo reciben. Así que, hermanos, en Adán todos hemos pecado.
Por eso el mundo está bajo pecado, por eso el mundo está enjuiciado, por eso el hombre natural fuera de Cristo está sentenciado, enjuiciado, bajo juicio. Pero tengo que deciros algo terriblemente importante, hermanos, es que el hombre no es víctima del pecado. Poned atención a esta palabra. El hombre no es víctima del pecado, hermanos, es culpable de pecado. Voy a repetirlo, que esta parte es muy importante. El hombre no es víctima del pecado. Es culpable del pecado. Si el hombre fuera una víctima del pecado, que fuese víctima, Dios no tendría argumento legal para condenar a nadie al infierno. Pero como el hombre es responsable de su propio pecado, como el hombre no es una víctima del pecado, sino que es culpable del pecado, es responsable de su propio pecado, Dios tiene argumento legal para condenar al hombre porque ha transgredido la ley moral de Dios. Por lo tanto, el hombre no es víctima solamente del pecado, sino que es culpable de pecado. Así que el hombre es culpable de pecado, no solo, hermanos, por la herencia de pecado de Adán que ha sido transferida al hombre, sino que el hombre es culpable de pecado porque practica el pecado. Hermanos, el hombre natural, el hombre fuera de Dios, hermanos míos, es aborrecedor de Dios, ama el pecado. Mirar el mundo, mirar la vida, hermanos, mirar el telediario. Se cumple la palabra que dice, y llegará el momento que a lo malo lo digan bueno y a lo bueno lo digan malo. Hermanos, fijaros bien cómo está el mundo proliferando tanto pecado y la sociedad argumenta a favor, hermanos. Están argumentando a favor de las sociedades LGTB, están adoctrinando a los niños con cosas terriblemente que no debemos de mencionar, están propagando, hermanos, disculparme, el aborto, el asesinato, hermanos, de inocentes. Todo esto, hermanos, la sociedad lo está viendo como algo de progreso y natural. Hermanos, a lo malo lo están llamando bueno, a lo bueno lo están llamando malo, están en contra de la Biblia. Cuando tú vas a la gente que está en el mundo y empiezas a traer la palabra, porque la palabra denuncia el pecado, denuncia la actitud del hombre, denuncia el corazón del hombre, denuncia las artimañas del hombre, denuncia la suciedad que hay en el hombre. El hombre no le gusta escuchar la verdad del evangelio, por eso el hombre es culpable. Por eso estoy predicando el evangelio de la gracia y de la verdad, hermanos míos. Gracia y verdad, la verdad es la que está diciendo la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo uno, porque no hay quien haga lo bueno, porque no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3, porque todos se desviaron a una, porque sepulcro abierto su garganta y veneno de áspides hay debajo de su lengua. Todos se hicieron inútiles a una. Y dice que no hay ni siquiera uno justo. Pero es que Cristo dice, hermanos, en Juan capítulo 8 y verso 34 dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Hermanos, el hombre practica el pecado y lo que le gusta está en su hábitat, en su propia naturaleza. El hombre es aborrecedor de Dios, no quiere saber de Dios, no quiere saber nada, hermanos, vive involucrado en sus deseos mundanos. Por eso la Biblia condena y ha condenado al hombre fuera de Cristo diciendo que ha transgredido la ley moral de Dios. El hombre humanamente ha transgredido la ley moral de Dios y está bajo juicio. Pero ahora vamos a pasar a un apartado rápidamente, hermanos. Y es que el Evangelio, la buena noticia, he dicho que comienza con una mala. ¿Cuál es la mala? Que todos han pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios, que todos están bajo juicio. Esa es la verdad. Por eso el Evangelio comienza por la ley, compañeros. El Evangelio comienza por la ley y Pablo nos enseña a ministrar, a predicar el Evangelio desde la ley. ¿Cómo? Sí, evangelizar, hermanos. Cuando llevamos el mensaje del Evangelio hay que comenzar por la ley. ¿Cómo es eso? Vamos al texto. Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 8. Dice el apóstol Pablo, la ley es buena si se usa legítimamente, legalmente. ¿Cómo, Pablo? O sea, que cuando tú escribes, Pablo, a Timoteo, Timoteo es tu hijo en la fe. Tú eres apóstol a los gentiles, maestros a los gentiles, eres predicador. Estás en la gracia, Cristo muerto, ha resucitado, te ha constituido apóstol y maestro de los gentiles. Y ahora le dices a tu hijo Timoteo,
Timoteo, la ley es buena si se usa legítimamente. Usas la ley, Pablo, pero no estás en la gracia, Pablo. Sí, pero si estás en la gracia, ¿cómo usas la ley? Sí, la ley es buena si se usa legítimamente. Hay que usar la ley y hay que usarla legítimamente. Claro, Pablo está diciendo hay que usarle legítimamente la ley. La ley no se puede usar como sistema salvífico, ni como sistema religioso, ni como liturgia, ni ceremonia, no. La ley no hay que usarla como ceremonia, ni como sentido salvífico, no, no, no. La ley hay que usarla para contraponer al hombre contra la ley moral de Dios, para que vea el hombre que el hombre está bajo pecado. Hay que usar la ley para declarar al hombre pecador y bajo juicio. Pablo estaba en la gracia, era la apóstol a los gentiles, pero usaba la ley. Y repito, usaba la ley Pablo, sí, no como sistema sacrificial ni salvífico, pero sí para declarar al hombre pecador y bajo juicio. Hermanos, esta es la verdad según la Biblia, que deja al hombre al descubierto y desnudo ante Dios. Esta es la gran verdad. El Evangelio comienza por la ley. La ley es buena si se usa legítimamente. Hay que usar la ley ¿para qué? Para hacer entender que el hombre ha transgredido la ley moral de Dios y que está bajo juicio. Pablo usaba la ley para contraponer al hombre y hacerle ver su propio pecado y que ha transgredido la ley moral de Dios. Porque sigue el texto, 1 de Timoteo 1:8, pasamos al verso 9 y dice, porque la ley no fue dada para el justo, sino para el desobediente y para el transgresor. ¿Veis? La ley es dada para el desobediente y el transgresor. Mirad, hermanos, si yo cojo mi coche y me meto por una calle y no hay ninguna señal de dirección prohibida, no hay guardia que pueda multarme. Pero si hay una señal, hay una ley que dice prohibido el paso, dirección prohibida, y yo cojo mi coche y entro por esa dirección prohibida, estoy transgrediendo la ley de tráfico, entonces viene un guardia y me multa. ¿Por qué? Porque he transgredido la ley. Asimismo, la ley, hermanos, declara al hombre que ha transgredido la ley moral de Dios y que está bajo pecado y que está enjuiciado. Así que esta es la verdad que según la Biblia deja al hombre al descubierto y al desnudo ante Dios. Mirad, hermanos, y esto es importante, que Juan capítulo 3 y versos 17 y 18, mirad si es importante, que Juan capítulo 3 y verso 17 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya, fijaros bien la palabra, los verbos, el sentido, el que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que el que no cree ya ha sido condenado. Si al mundo ya está condenado, el que no cree está condenado, hermanos. Es que el que no cree está condenado. Por eso, hermanos, la ley hay que usar la ley de forma que el hombre vea su propio pecado, que ha transgredido la ley moral de Dios, la ley moral de Dios, que ha transgredido los mandamientos de Dios, la santidad de Dios. Y fijaros si esto es así, hermanos, que Jesús mismo usó la ley para confrontar al joven rico. ¿Cómo? Sí, hermanos, Jesús usó la propia ley para confrontar al joven rico. Un joven rico, hermanos, que viene al Señor y viene, hermanos, con una actitud, y os digo la actitud que traía el joven porque la Biblia, los datos que da, revela la actitud de este hombre. Venía, hermanos, un poco presuntuoso, sabiendo que él guardaba los mandamientos, quería demostrar cómo guardaba la ley, cómo era celoso de la ley y cómo era perfecto. Y este joven vino a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, los mandamientos sabes. No cometerás adulterio, no robarás. Dice, eso lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús le dice, bien, si quieres ser perfecto, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y dice la Biblia que este joven rico tenía muchas posesiones. Agachó su cabeza y se marchó, dio la espalda a Jesús y se marchó porque era muy rico, hermanos.
¿Qué hizo Jesús? Viene este joven rico diciendo, con una manera presuntuosa, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dice los mandamientos, ¿sabes? No cometerás adulterio, no robarás, no... Ya lo he guardado desde mi juventud. Pues Jesús ahora coge no el cuchillo del carnicero para destrozar y herir con una verdad desnuda, no. Usa la verdad con la gracia que usa el bisturí del cirujano. Ha cogido Jesús el bisturí y lo ha metido a fondo y le ha dicho, si quieres ser perfecto, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Le ha confrontado con la ley para que el joven rico entendiera que no era tan justo como él creía, que no amaba a Dios como él creía y que no guardaba la ley tan rectamente como él creía. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba contraponiendo con la ley, porque la ley se resume, hermanos, en este mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues Jesús le contrapuso: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces se marchó. No amaba a Dios tanto como él creía para cumplir la ley, y no amaba al prójimo como él creía para haber cumplido la ley. Oh, hermanos, pero Jesús al final dice el texto, y mirándolo, lo amó. ¿Por qué? Porque ahí se cumple toda la ley perfectamente. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice Romanos, es el amor. Jesús mirándolo lo amó. Jesús no cogió ese cuchillo del carnicero, no. Cogió el bisturí del cirujano y le amó. Ahí se cumple la ley perfectamente, repito. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mirad, hermanos, no podemos presentar el Evangelio, y atención aquí, porque esto es muy importante para todos nosotros, no podemos presentar el remedio antes que la enfermedad. No podemos presentar, hermanos, la medicina antes que el diagnóstico. ¡No! Y a veces, hermanos, presentamos a Cristo diciendo, Dios te ama, Cristo ha muerto por ti, acéptalo en tu corazón, es verdad, es cierto, pero parece ser que presentamos a un Cristo medio moribundo pidiendo misericordia para ser compadecido, hermanos. ¿No os dais cuenta que presentamos a Cristo diciendo, acéptalo en tu corazón, hombre, ven a Cristo, Dios te ama, que Cristo recibe los poderes, presentamos el Evangelio, y un Cristo que parece que está pidiendo misericordia, hermanos, parece que está medio moribundo en la cruz y que necesitará algo del hombre, pero que va, no nos equivoquemos, hermanos. No podemos presentar el Evangelio solamente diciendo, mira la cruz, solamente como Dios te ama. ¿Por qué? Porque vamos a ver otra cosa importante. Es verdad que Cristo te ama, es verdad que Cristo ha muerto por ti, pero no podemos mirar a la cruz viendo solo lo que Dios me ama, sino que tengo que mirar a la cruz para ver cómo Dios odia el pecado. ¿Por qué? Porque, hermanos, la cruz es la expresión máxima de lo que Dios te ama, pero es la expresión máxima de lo que Dios aborrece, el pecado. ¿Por qué? Mira la cruz, Dios te ama, Cristo ha muerto por ti, de acuerdo, pero no puedes mirar a la cruz de esa forma solamente. Debes de mirar a la cruz mirando lo que Dios aborrece, el pecado, porque fue el mismo Dios quien aplastó a su Hijo y lo quebrantó en la cruz. Sí, ¿por qué? ¿Quién llevó a Jesús a la cruz, hermanos? ¿Quién fue quien llevó a Jesús a la cruz? Algunos dicen Pilatos. ¿Pilatos? Pilatos en el juicio, Pilatos dice, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? Y Jesús dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dado de lo alto. Es decir, no tendrías autoridad sobre mí si no te la dara mi Padre. Tú tienes autoridad, Pilato, porque te la da mi Padre. ¿Quién llevó a Jesús entonces? Tú no tienes autoridad, te la está dando mi Padre. Tú no tendrías autoridad sobre mí. Entonces, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? No fue Pilato. ¿Quién fue? ¿Los fariseos? ¿Los judíos? ¿Los romanos? Los judíos que decían, crucifícale, crucifícale.
Jesús dijo: nadie me quita la vida. No hay autoridad en la tierra para quitarme la vida. La pongo yo voluntariamente para volverla a tomar. Es decir, no hay autoridad en la tierra, ni los romanos, ni los judíos, ni Pilato, nadie. Nadie, hermanos, podía llevar a la cruz a Jesús. ¿Quién fue quien llevó a Jesús a la cruz? Fue el Padre quien entregó a la muerte a Jesús. Fue Dios Padre quien lo llevó a la crucifixión. Hechos capítulo 2 y verso 23 dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Oh, Jesús fue entregado, dice, por el determinado consejo. Lo determinó Dios Padre y el anticipado conocimiento de Dios. Pero hay un texto todavía más terrible. Isaías 53 y verso 10, le hemos recitado, pero entre los textos, hermanos, que hay en Isaías 53 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y dice: y con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién lo quebrantó? Dice Isaías: Jehová. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hermanos, fue Dios quien llevó a Jesús a la cruz, hermanos, y lo aplastó y lo quebrantó en la cruz. Por eso tú no puedes mirar a la cruz solamente viendo lo que Dios te ama, sino tienes que ver cómo Dios aborrece el pecado, que aplastó y quebrantó a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, hermanos, esto es terrible. El inocente se hizo culpable por nosotros. El santo tomó los pecados de todos nosotros. El justo murió por los injustos. Por eso, Hechos capítulo 17 y verso 30, hermanos, para ir rápidamente finalizando el tema, Hechos 17:30 dice: Dios, habiendo pasado el tiempo de la ignorancia por alto, ahora manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Esa palabra manda, ese verbo manda, hermanos, tiene mucha fuerza y quiere decir, ahora manda, quiere decir, ahora ordena, decreta, establece que todo hombre se arrepienta. Por lo tanto, Dios, habiendo pasado el tiempo de la ignorancia por alto, ahora manda, es una orden, es un decreto, es una ley, que todo hombre se arrepienta. Hermanos míos, no es una opción. Mirar, es un mandamiento arrepentirse, no es una opción, porque los legisladores de las leyes humanamente, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, legislan leyes, y cuando ponen una ley, no te dicen: mira, esta es la ley, si quieres la cumples, y si no, no la cumplas, pero si no la cumples, después te vendrán las consecuencias, allá tú. No, te dicen: las leyes están para cumplirlas. Ningún legislador te dice: hazlo si quieres, y si no, no lo hagas, luego ya te pasaremos las consecuencias. No. Las leyes están para que se cumplan. Por eso dice que Dios, habiendo pasado el tiempo de la ignorancia por alto, ahora manda, ordena. No es una opción. Dios no te da la opción que digas: bueno, a ver si me arrepiento o no me arrepiento. No. Manda, ordena, decreta que todo hombre se arrepienta. Arrepentimiento y fe, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio de la gracia, hermanos, nos dice que nosotros somos los culpables de que Cristo haya muerto en la cruz. El Evangelio de la gracia nos dice que somos culpables de haber transgredido la ley moral de Dios y que somos culpables de estar bajo juicio y condenación. Y cuando el Evangelio nos dice eso, pero nos muestra que hay salvación en Cristo porque Él me justifica, porque Él ha cargado mis pecados. Cuando yo entiendo el mensaje del Evangelio, que hay solución para mi vida, cuando ha venido la luz del Evangelio, porque dice la Biblia: por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Hermanos, cuando
Hermanos, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, la palabra de la cruz, hermanos, cuando entendemos que somos nosotros los culpables, que nosotros teníamos que estar en el lugar de Cristo en la cruz, que nosotros somos los injustos y Él es el justo, que yo soy el culpable y Él es el inocente, y que Él ha sido mi sustituto muriendo en la cruz por mí. Cuando yo entiendo eso, entonces caigo de rodillas a sus pies, con arrepentimiento postrado ante Él, y cuando caigo arrepentido ante sus pies, el mensaje del Evangelio produce, dice, por el oír viene la fe, produce el mensaje de esperanza, viene la esperanza, viene, hermanos, la fe diciendo hay solución, Cristo es mi sustituto, Cristo es el Cordero que ha pagado mis pecados. Así que cuando entendemos el Evangelio, cuando entendemos que el hombre está bajo juicio, que está en condenación, que el hombre es culpable, que todos han pecado, que no hay ni uno justo, y que Dios ha declarado sentencia y ha levantado el martillo diciendo todos han pecado y están destituidos de su gloria, cuando entendemos eso y vemos a Cristo en la cruz y llega el Evangelio y entendemos el mensaje de que somos los culpables nosotros de que Cristo haya muerto en la cruz por mí, repito, entonces caigo a sus pies con arrepentimiento diciendo me arrepiento, es verdad, soy yo el culpable, soy yo quien ha transgredido, soy yo quien ha pecado, soy yo quien ha quitado de Dios y me arrepiento, pero viene el mensaje, hermanos, el mensaje de esperanza, produciendo fe, hermanos míos, por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Y entonces me dice el Evangelio, tranquilo, hay solución en Cristo. En Cristo hay solución. Y entonces, hermanos, levanto mis manos, recibiendo a Cristo en mi corazón, en arrepentimiento y fe. Y entonces ahora, hermanos, se ejecuta el milagro de la salvación. Y ahora ya estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos en Cristo. Y dejarme usar 6 o 7 minutos, hermanos, porque esta es la parte más importante de la que os voy a ministrar ahora. A ver si en 7 o 8 minutos os ministro esta parte que es de la más importante. Y ahora, cuando hemos entendido el mensaje, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos recibido a Cristo por la fe, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo condenación, ya no estamos destituidos de su gloria, ahora estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ley, ni tampoco estamos fuera de la ley, ahora estamos dentro de la ley por cumplimiento. Romanos 8:4 nos dice, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí la palabra que dice, la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, ¿ves? La exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Pero si nosotros no hemos cumplido la ley, claro, la ha cumplido Cristo por nosotros. Y al cumplir Cristo la ley por nosotros, y nosotros al estar en Cristo, estamos dentro de la ley de Cristo. Por lo tanto, estamos ahora bajo la ley de Cristo, bajo la cobertura de Cristo, hermanos, y los que andamos conforme al Espíritu. Cristo cumplió la ley. Y al cumplir la ley perfectamente, nosotros al estar en Cristo estamos dentro de la ley. Y sabéis, a esto la Biblia lo llama la ley del amor, o la ley del Espíritu, o la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. ¿Veis cuál es la ley de Cristo? Cristo decía que la ley se encerraba, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo ha cumplido toda la ley perfectamente. Y al cumplir la ley perfectamente, nosotros que estamos ahora en Cristo, que hemos sido salvos porque nos hemos arrepentido y por la fe hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, se ha ejecutado el milagro de la salvación, hemos pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación, ya no estamos destituidos y ya no estamos bajo la ley, pero tampoco estamos fuera de la ley. Ahora estamos dentro de la ley por cumplimiento, porque Cristo ha cumplido la ley y ese cumplimiento de la ley es atribuida a nosotros. Y a esto lo llama la Biblia la justificación. Hermanos, somos justificados en Cristo porque Cristo ha cumplido las exigencias de la ley y nos las ha atribuido a nosotros por la fe. Así que, para que la exigencia de la ley fuera cumplida, ¿dónde? En nosotros.
Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la palabra Espíritu, estar en el Espíritu y estar en Cristo, Pablo siempre lo usa sinónimamente. Así que, hermanos, Romanos 10:4 dice, porque la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios. Y este texto es impresionante. Primera de Corintios, capítulo 9 y verso 21, dice el apóstol Pablo, agarraros hermanos, dice el apóstol Pablo, a los que están sin ley, y dice, no estando yo sin ley de Dios. O sea, Pablo en la gracia está diciendo, yo no estoy sin ley de Dios, sino que estoy bajo la ley de Cristo, ¿ves? Bajo la ley de Cristo, bajo la cobertura de Cristo, porque Cristo ha cumplido toda la ley perfectamente, y yo al estar en Cristo estoy justificado delante de Dios, porque nos atribuye a cada uno de nosotros su justicia, el cumplimiento de la ley. Así que la ley, hermanos, que antes nos acusaba y nos alejaba de Dios, y nos decía que estábamos condenados, esa misma ley que nos condenaba ahora nos defiende por la justicia de Cristo. ¿Cómo es eso? Mirad, os pongo un ejemplo sencillo y humano. Mirad, hermanos, la ley, humanamente, la policía, los gobernantes, la ley humana, para el que roba, para el que asesina, para el transgresor, la ley lo condena, lo enjuicia, lo mete en la cárcel. Hay una ley que vigila, hay una ley que al transgredor, hermanos, o al transgresor, al que roba, al que estafa, al que, en fin, al asesino, a todos estos, hermanos, la ley les enjuicia, porque son transgresores. Pero para el justo, para el inocente, como tú y yo, que somos inocentes, que no hemos hecho nada, la ley humana que aún nos condena, esa misma ley nos está defendiendo a nosotros de que no haya atracos, de que no haya robos, de que no entren en tu casa, de que no... ¿Estás entendiendo, hermanos? La misma ley que condenaba a los transgresores, espiritualmente hablando, la misma ley, ahora esa misma ley nos defiende. Y repito, es como esta ley humana que condena al que transgrede, al que roba, al que asesina, al que hace estas cosas, hermanos, la ley lo condena. Pues bien, esa misma ley que condena a unos, esa misma ley humanamente a ti te defiende para que no haya robos ni violencia. Asimismo, hermanos, la misma ley de Dios que antes nos condenaba, ahora está dentro de Cristo, estamos dentro de la ley, no estamos sin ley ni fuera de la ley, estamos dentro de la ley, inocentes, declarados inocentes por la justicia de Cristo. Y entonces, hermanos, esa misma ley que nos acusaba, ahora esa misma ley nos defiende. Por eso, el verso 9 del capítulo 1 de Timoteo dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y nosotros, al estar en Cristo, somos justos. Romanos 5:1, y con esto finalizo, hermanos. Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y anularla, he venido a cumplirla, y Jesús la cumplió perfectamente. Y al cumplir la ley perfectamente, su justicia es atribuida a nosotros por medio de la fe. Esa es la verdadera justificación, hermanos. Así que, fijaros bien que dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Eso es fácil de tragar y de recibir. Y cuando decimos el que tiene al Hijo tiene la vida, levantamos las manos y decimos gloria a Dios. Pero díselo al mundo, díselo al pecador, díselo al pagano, díselo al que practica el pecado, el que va en contra de Dios. Dile ahora, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Eso hace rechinar los dientes en el mundo. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso es difícil de tragar para el mundo. Pero la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, hermanos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es la ley cumplida en Cristo y aplicada a nosotros por medio de la fe. Gloria a Dios. Así que finalizo con esta exhortación para todos nosotros al arrepentimiento, a la fe y a confiar al Señor. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué vas a hacer después de este mensaje? ¿Cómo vas a mirar a la cruz? ¿Vas a mirar a la cruz simplemente viendo lo que Dios te ha amado y te ama, que Cristo ha muerto por ti? ¿O vas a mirar a la cruz viendo cómo Dios aborrece el pecado? Ahora reflexiona conmigo. Tú que me estás escuchando, ¿qué vas a hacer ahora después de este mensaje? ¿Vas a caer de rodillas en arrepentimiento, en fe? ¿O reconciliándote con Dios, pidiendo perdón por tantas cosas?
¿O voy a seguir yo con mis trampas, con mis engaños, con mis enredos y con mis cosas? ¿O voy a caer postrado a los pies de Cristo diciendo, Señor, me arrepiento? ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien, ¿vas a seguir con tu vida? ¿O vas a venir a los pies de Cristo viendo que tú eres el culpable de que Cristo haya estado allí? Pero que Cristo ha pagado tus pecados, así que te exhorto a venir a Cristo en arrepentimiento y fe de corazón. Y después para los predicadores, hermanos, incluido yo con todos vosotros, debemos de predicar el Evangelio, hermanos. Obreros, predicadores, Antonio, moderador, amigo, hermano mío, debemos de predicar el Evangelio, comenzando con la culpabilidad del hombre. No podemos presentar un evangelio de oferta diciendo que Cristo ha muerto por ti simplemente y ven a Él y los problemas se te arreglan, y presentando a un Cristo moribundo que necesita algo del hombre. Que no, que Dios ha dicho que el hombre está bajo pecado, que Dios ha dicho que manda que todos que se arrepientan, que Dios ha dicho que están destituidos de la gloria de Dios, que Dios ha dicho que no hay justo ni uno, que Dios ha dicho que hay veneno de áspides en su lengua, que Dios ha dicho que todos se van al infierno porque están condenados bajo juicio y enjuiciados, pero que hay solución en Cristo. Siervos de Dios, prediquemos el Evangelio comenzando con la culpabilidad del hombre, pero que la respuesta está en Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, que Dios os bendiga. Espero que se haya entendido. He ido un poquito corriendo porque era un tema muy amplio, pero espero que se haya entendido y que nos haga reflexionar a todos este mensaje, el mensaje de la gracia y la verdad. Verdad y gracia, gracia y verdad. La gracia Jesucristo la ha manifestado, la máxima expresión en la cruz, la máxima expresión de lo que Dios te ama en la cruz, pero la máxima expresión de lo que Dios aborrece, el pecado, la cruz, hermanos. Así que la verdad y la gracia y la verdad. La verdad es que el hombre está muerto en delitos y pecados y destituido de la gloria de Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Y debemos de comenzar con la culpabilidad del hombre, pero después mostrar la respuesta. La respuesta está en Cristo, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Así que finalizo con el texto que he comenzado. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad unidas, intrínsecamente inseparables. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No uses la verdad como el cuchillo del carnicero. Usa la verdad dentro de la gracia como el bisturí del cirujano que es capaz de operar y quitar un mal que hay ahí. Así que Dios os bendiga, hermanos. Espero haberos hecho bien. Adelante, Antonio. Un abrazo para todos y bendiciones, hermanos. Adelante.